No has visto mucho anime. Llevas mucho tiempo sin ver anime. Eres votante del PSOE. Te crees más inteligente de lo que en realidad eres. No te gusta el anime. Tienes horchata en las venas. Pasas demasiado tiempo en TikTok. Y además no sabes leer. Solo ves anime con doblaje en Netflix. Eres masoquista. Te crees que eres cinéfilo. Eres una chica de 16 años que pasa demasiado tiempo en Wattpad. Tienes 14 años. Eres un pajero. O te gusta mucho la historia o te gusta mucho el H. No has visto la segunda temporada. Desearías no haber visto la segunda temporada. Te negaste a ver la segunda temporada de One Punch Man. Eres el típico tío al que le daba miedo jugar al escondite. Eres un turista y te encanta la inteligencia artificial. Te crees que eres el más listo de la clase. Eres un mamón. Eres un mamón adicto a TikTok. Dices que no tienes enemigos, pero no te das cuenta de que eres un hijo de puta. Te acabas de enterar de que esto es un anime. Eres estudiante de química. Eres Xi Jinping. Te gustan los hombres. Te encantan los hombres sudorosos y aceitosos. Eres un mentiroso. No has visto esta adaptación al anime. Solo te has leído La Edad Dorada en el manga y estás larpeando. Sufres acoso escolar. Pero fantaseas con ser el bully de bullies. Tenías 20 en 2011. Eres una señora mexicana de mediana edad. Eres votante de la Falange. Eres una mujer joven. Eres una mujer no tan joven. La menopausia está tocando tu puerta. Te crees mejor que los fans de otros shonens porque el tuyo es más adulto. Y eso es como presumir de que tu caca tiene menos moscas que las de los demás. Te gastaste 60 napos en el juego para cargarte a Adam Smasher. ¿Cuál es el anime en el que sale Hatsune Miku? Te sientes más vivo en este mundo virtual que en el mundo real. Te crees que eres como Bochi, pero en realidad eres un gordo tetón que pide comida a domicilio y hace la compra por internet. Te van a retirar el carnet de conducir eventualmente. Tú no eres el típico fan de anime, a ti te gusta la coprofagia. Tenías TDAH antes de que se pusiese de moda. Llegaste por las lolis, pero te quedaste por la historia. Tu objetivo en la vida es formar una familia. Y eres del Opus Dei. Eres una chica adolescente que de algún modo está viendo este vídeo desde 2015. Eres Jeffrey Epstein o moderador de Discord. Tienes que pedir cita para un examen de colon. Debes salir de tu habitación de vez en cuando. Eres una choni. Eres lesbiana. Eres una lesbiana con muy buen gusto. Eres de color marrón. Te sorprendiste cuando te diste cuenta de que el funk no era la banda sonora de este anime. ¿Aún existen los fans de esto? Eras emo en 2014. Apareces en una lista de la Interpol. No tenías muchos amigos en el instituto. Mamá, te he dicho 1000 veces que no mires mis vídeos. Eres un oficinista japonés adicto al pachinko. No has visto ninguno de los Big 3. Por culpa de gente como tú, el champú tiene instrucciones. No existes. Has pensado en estudiar criminología al menos una vez en tu vida. Me das mucho miedo. Te crees que eres Jesús G. Maestro, pero la verdad es que has leído menos que el Chocas. Eres un cachondo. De hecho, eres las dos definiciones de la palabra cachondo que hay en el diccionario a la vez. Estás explotada laboralmente y además no hablas con nadie en la oficina. Eres un NPC español. Has platinado el Baldur's Gate 3. Usas sombrero de forma no irónica. Eres un putero nato, o sea, eres una persona que va de putas y le gusta. Eres ludópata y pajero. Si te sometes a una castración química, la vida te irá mucho mejor. Eres una mujer que no es otaku, pero que tiene un novio que sí es otaku y el único anime que ha tenido huevos a enseñarte ha sido este. Eres yo con 16 años. Tu padre abandonó a tu familia cuando eras pequeña. Tienes autismo diagnosticado. ¡Anda ya! TikTok y los reels de Instagram son lo mejor que te ha pasado en la vida. Es evidente que no tienes hermanas. Gracias a Dios que no tienes hermanas. La broma dejó de hacer gracia hace más de 10 años. Mucho ánimo para cuando salgas del armario. Tienes 7 años. Eres español. Murió en Rich. Eres calastras. Eres español, pero estoy seguro de que tus padres nacieron en África. Fuiste una niña muy feliz con una figura paterna presente en tu vida. Eras un niño insoportable. Eres el equivalente masculino de las fans de Inuyasha. Eres un creepypasta. Piensas que lo mejor de los apocalipsis zombies son las tetas. Estás estudiando una ingeniería. Todos los fans de Zombieland Saga suelen ser fans de Steins Gate también. Esto te parece la hostia porque no has visto ningún otro anime mecha. Eres japonés y estás viendo esto con el doblaje automático.
¿No sabías que el nombre real de este anime es Captain Tsubasa? Te tienen que operar de la cadera. Haber visto Crepúsculo te dejó con ganas de más y te hizo descubrir el anime. Tocho, bro. ¿Aún no te crees que los fumetas que hicieron Evangelion hiciesen este anime también? Este es el único anime que has visto sin doblaje en español y te sientes especial. Eres un chat. Eres un poco furro. Eres muy furro. Bruh. Eres un mamón. Eres negro. No me creo que esto sea el anime favorito de alguien. Soy yo literal. Eres trans. Tienes un traje de maid en el armario que te habla como la máscara del Duende Verde. Eres mi abuelo. Definitivamente no eres Leaks Reviewer. Eres insoportable. No has visto este anime, solo te gusta el opening. Tienes que ir al psicólogo por el bien de la gente que te rodea. Eres una persona chill de cojones. ¡Oh no! ¡Le han dado a la segunda torre! Eres de la horda, por cierto. ¿Cuántos personajes tienes a nivel 80 en el WoW? ¿Te gustó la cancioncita de TikTok? ¿Te parecen bien 47 centímetros? ¿Estudias medicina o farmacia? Eres una mujer que debería tener prohibido acercarse a los niños. Si hubieses nacido 20 años antes, te fascinarían las telenovelas. Tú eres el tío raro que se hace pajillas en clase y huele a calamar. Eres Belce. Por muy irónico que parezca, solo conoces 51 Pokémon. La tenés adentro. Esto es un anime, ¡qué locura! Tu habitación huele tanto a concha que te llaman la Capitana Pescanova. Rezas cada día porque nadie entre con una luz ultravioleta en tu habitación. Por algún motivo te crees súper inteligente pero tus notas van cuesta abajo y sin frenos. ¡No! ¡Esto no es un ecchi, güey! La historia es muy buena, güey. Es lo mejor que he visto. Tienes más de 10.000 seguidores en tu cuenta de cosplay de Instagram. Eres el típico tío que dice que el final no importa cuando el resto de una obra es buenísima. Una de dos. O eres una Fuyoshi o eres bujarrilla. Pasas demasiado tiempo en Twitter. Esto no se lo cree nadie. Lo grabó Stanley Kubrick en un desierto de Nevada. ¡Dios, los Bakugan! ¡Qué recuerdos, socio! Ahora tengo una piedra en el riñón. Putada, tío. ¿Eres monaguillo o algo? Eres marrón. Eres Givel Reviews. Aunque parezca mentira, esto es el Steel Ball Run de la gente hetero. Eres un mamón que dice hay que separar la obra del autor. A ver, separa esto del autor, va. Eres una mujer, tienes muchos tatuajes y tu casa parece un zoológico. Fumas taza habitualmente. Pasas demasiado tiempo en tu ordenador. ¿Cómo has llegado a esto? Toy Chica es el único animatrónico que lleva un short y eso la hace ver muy sexy. ¿Cómo te gusta coleccionar Funko Pops? Suscríbete y dale a like si al ver esta imagen has pensado ¡buah, tío! Recuerdo desbloqueado. Eres otro gordo tetón que, una vez más, igual que con Bocchi, te autoinsertas en esta mona china. Por cierto, descansa en paz la hermana del autor. Esta fue tu primera visual novel. Eres el equivalente en 2026 de las fans de Mirai Nikki en 2016. Rip Duki. Has tenido algo de este anime de fondo de pantalla 100%. Eres más pesado que los fans de Brotherhood. Y mira que eso es difícil. Para un poco, amigo. Deja que tu soldadito descanse, que lo vas a estropear, lechero. Sos el chavo. No has jugado a un Mineko. Pero quieres hacerlo. Ya mañana sí eso. Bueno, va. Ya me he aburrido. Hasta aquí el vídeo. Que tengas un buen día.